Falsa Bandera, con Alfonso Trinidad. Un podcast de El Dragón Invisible. El plan Kalergi y la posibilidad de que haya una conspiración, un auténtico complot para que la inmigración sea utilizada en beneficio de los poderosos y en perjuicio, obviamente, como siempre, de la clase obrera y del pueblo, en definitiva. En este caso, en Europa, concretamente. Eso es lo que arrancábamos la semana pasada y que desarrollábamos, sobre todo, en el aspecto más de pies en el suelo, ¿no? En el aspecto más de los países que conforman, en este caso, Europa, de cómo afecta la inmigración en cada uno de esos países, de cómo lo vive la población y de cómo lo está transmitiendo, de alguna forma, los medios de comunicación, tanto los habituales, los que conocemos desde hace muchos años, los más clásicos, como son la televisión y la prensa, pero sobre todo las redes sociales, internet, YouTube, quizás han sido los que más han viralizado toda esta cuestión. Hoy, en esta segunda parte, como ya hemos anticipado, vamos a meternos de lleno en qué era o qué es el plan Kalergi, quién lo ha puesto en boga, y si realmente tiene visos de ser auténtico. Y tanto si es auténtico como si no lo es, si realmente tenemos encima de todo eso un complot para acabar con una cultura y con una raza como sería la occidental de alguna manera. Todo eso va a ser, como siempre, con nuestros expertos, con nuestros amigos, con nuestros invitados, a quienes vamos a dar ya paso. Juanjo Sánchez Oro, historiador, escritor y amante del colacao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Eso es, perfecta descripción. Yo creo que es la primera vez que me presentan como corresponde. Enhorabuena. Y Miguel Ángel Ruiz, que todavía no hemos descubierto, aparte de los percebes, cuál es su vicio más profundo. Miguel Ángel Ruiz, máster en sociología y ingeniero de telecomunicaciones. Bienvenido una vez más. Encantado, bien hallado y, hombre, pues para los percebes un vino blanco, ¿no? Un albariño, por ejemplo. Venga, un albariño, ahora están muy de moda otros vinos fantásticos, pero nos quedamos con el albariño clásico. Yo hoy sigo con la cervecita fresca todavía, que hace mucho calor, pero vamos a por ello. También van a estar Andreu Domingo, nuestro especialista, que la semana pasada pues ya apuntó algunos audios relacionados con su especialidad, que es la demografía a nivel internacional, todo un experto. Y esta semana también vamos a tener a Ernesto Milá, escritor, politólogo, que nos va a aportar algunas cosas muy, muy interesantes respecto al plan Kalergi. Así que estad atentos porque entre todas estas personas, entre todos estos expertos, vamos a intentar averiguar si hay un complot migratorio. Las claves de lo que está sucediendo hoy las encontramos en lo que aconteció ayer. Las claves de lo que sucederá mañana las tenemos hoy en nuestras manos si sabemos interpretarlas. Falsa Bandera. Lo que ocurre hoy cambiará el mañana. Juanjo, como hemos hablado en esa introducción, vamos a tratar de acercarnos a ese plan Kalergi y quizás empezar por el origen. Hablábamos la semana pasada y digábamos que dábamos un pequeño esbozo de quién era el conde Kalergi, pero ¿tenemos claro que él de verdad estaba detrás de un plan como este? Claro, yo creo que aquí lo que se ha hecho ha sido tratar de rodear de sospechas a esta figura, Kalergi, porque es cierto que él publica y trata de planificar una especie de futuro para el mundo, no solamente para Europa, sino para el mundo. Él podríamos calificarlo como que es, más que un historiador, es una especie como de filósofo de la historia, que trató de desentrañar cuáles eran un poco las dinámicas de la humanidad en el pasado y a partir de ahí obtener determinadas enseñanzas para que tengamos un futuro bastante más dorado desde su punto de vista. Él, comentábamos que él era, ya propiamente sus raíces eran bastante cosmopolitas, porque él nace en Tokio,
y procede de una familia de padre que forma parte de la aristocracia austrohúngara y, sin embargo, su madre es de un linaje de samuráis japonés y de una familia muy bien acomodada allí en Japón. Entonces, esto, como decíamos, ya le da un determinado perfil bastante internacional y, bueno, va a ir un poco esgrimiendo esa personalidad, como decimos, internacional en toda su obra, la va a ir plasmando también. Yo creo que comentábamos que lo que se había producido es una especie de distorsión de su trabajo cuando ha caído en manos de determinados autores, en concreto del que luego hablaremos, de Honsick, que es un conocido nostálgico del nazismo, por decir así, del nacionalsocialismo, y que él ha tratado de rodear, como digo, con tintes mucho más siniestros el trabajo de Kalergi. Fundamentalmente, y luego podemos profundizar si queréis, yo diría que hay como 3 elementos que le preocupan a Kalergi en su momento, y es, por un lado, el avance del comunismo. Él va a escribir su obra, de la que decimos que supuestamente como un plan detrás, lo que hay, como digo, es una especie de planificación o de deseo de cómo tienen que ser las cosas, que es Paneuropa, y en esa obra se publica en el año 1923 y además la escribe en un corto periodo de tiempo. Lo que, como digo, el origen, ¿no?, la cuna de esa obra son 3 preocupaciones. Por un lado, el avance del comunismo. Acaba de triunfar hace muy poquito la Revolución Soviética, ¿no?, en el año 17, y ya se están viendo un poco los efectos de cómo eso está afectando también al resto de Occidente. Por otro lado, está también el recuerdo también muy reciente de lo que había sido la Gran Guerra. Entonces todavía no se sabía que era la primera, se sabía que era simplemente una guerra enorme, una guerra mundial, que había sido un auténtico trauma para el planeta, y lo que él trata es de que eso no se vuelva a repetir. Y el tercer aspecto, que es muy importante, es que él está contemplando cómo los estados, como aparatos burocráticos, están sometiendo al individuo. Lo están, de alguna forma, convirtiendo en servidores absolutos de esa maquinaria estatal. Y él piensa que eso hay que invertirlo, que los estados tienen que estar al servicio de los hombres y no tienen que ser los hombres los que estén al servicio de los estados. Los estados lo que tienen que hacer es potenciar, dar prosperidad al ser humano, pero tienen que completarlo de alguna forma. Tienen que hacerlos espiritualmente, entre comillas, más avanzados. Digamos que tiene como una idea, maneja una noción como muy platónica de lo que tiene que ser el Estado, como un dispensador de sabiduría, ¿no?, de capacidad para formar al individuo y hacerlo intelectualmente más pleno. Entonces, estos 3 ejes, la lucha contra el comunismo, buscar algún remedio para el avance del comunismo, buscar también algún remedio para que no se vuelva a repetir la Gran Guerra, y aunque están en los felices años 20, ella empieza a percibir ciertos signos de odio y de avance de determinado nacionalismo que puede acabar en un conflicto bélico, y en esto fue bastante profético. Y por último, como digo, esa inversión de lo que tiene que ser el sentido de un Estado. Tiene que estar al servicio del hombre y no al revés, como él piensa que en ese momento estaba ocurriendo, que los hombres cada vez se estaban disolviendo y se convertían prácticamente en maquinaria, en engranajes dentro de la pisonadora que a él le parecía que eran cada vez más los estados. Hasta ahora, lo que has contado, Juanjo, lo que hablábamos la semana pasada, no tenemos ningún tipo de indicio que parezca llevarnos a que este señor pues tenga intención de urdir la trama que estamos planteando en el programa. Miguel Ángel, ¿no? Efectivamente, realmente yo creo que aquí se puede diferenciar un antes y un después, pues porque, tal como ha pasado en otros muchos aspectos de la historia, yo creo que el verdadero, vamos a decir, la verdadera mente detrás del plan Kalergi, tal y como lo conocemos ahora, pues no es realmente pues el conde Kalergi, sino ese otro escritor que es Gerd Honsick, que yo creo que a él sí que hay que recurrir, ¿no? Yo creo que si nos centramos en el plan Kalergi, es Honsick el autor de referencia y no Kalergi, que en realidad yo creo que lo único que puso realmente fue su nombre, ¿no? Kalergi, efectivamente, lo que va a hacer, y además se le considera hasta cierto punto luego uno de los padres fundadores de la Unión Europea, aunque no participó directamente en lo que sería la ejecución política de la Unión Europea, pero sí que está como inspirador, porque la noción que él defiende de Paneuropa
como digo, tratando de vencer todos esos miedos que él tenía o todas esas amenazas que él veía en el horizonte, el comunismo, una posible guerra y la capacidad que tenía el Estado para acabar con los sujetos, de alguna forma para disolverlos y romper su individualidad. Él lo que propone es precisamente crear una especie de superestructuras estatales. Curiosamente, él encuentra el remedio en el Estado, pero haciendo precisamente que se disuelvan los estados minoritarios. Por eso él plantea la paneuropa. La paneuropa es una forma de decir, a ver, esto de las fronteras está bien, pero siempre y cuando las fronteras no sirvan para fricción entre los hombres. Él considera también, él empieza a ver y revisando la historia, se da cuenta que esto de los nacionalismos, de la sangre, realmente es algo muy relativo, porque prácticamente toda la humanidad es mestiza. Y de hecho es un poco lo que él valora que va a ocurrir en el futuro. Cada vez ya él va percibiendo ahí lo que es la globalización, ve lo que es la internacionalización. Se ha visto en la Gran Guerra. La Gran Guerra ha sido una primera guerra mundial globalizada y ha visto que ese mundo ya está ahí y ha venido para quedarse. Entonces lo que él propone son soluciones que, creando una especie de superestructuras por encima de los estados, que traten precisamente de compensar ese efecto pernicioso que para él tenían las estructuras estatales. Y él propone, y por eso digo que luego veremos que Honsi, claro, él distorsiona todo esto, porque él propone una paneuropa que sería justamente en la que estarían presentes pues, Francia, Italia, Portugal, España, Bélgica, Holanda, etcétera. Pero fijaros que incluye también dentro de esa paneuropa los imperios coloniales que tienen estos países. O sea que esa paneuropa tendría también todo el continente africano. Y propone, al margen de la paneuropa, sacaría a Inglaterra, porque considera que Inglaterra, con su Commonwealth, que también tiene su propio imperio, debe tener otra estructura diferente. De tal forma que él, cuando piensa en el planeta del futuro, en el planeta Tierra del futuro, desde un punto de vista geopolítico, él dice que tiene que haber 5 grandes superestructuras estatales, que serían Paneuropa, Panamérica, la Commonwealth británica, el Imperio ruso, y luego el resto, que sería también una gran confederación de estados, que sería Asia Oriental, donde estarían Japón, estaría Corea, estaría China y Nepal. Esta es la concepción que él tiene. África, como digo, no tiene presencia, porque está incorporada tanto en la Commonwealth británica como en Paneuropa. Y él lo que defiende es una estructura. En el caso de Paneuropa llega a precisar mucho más porque habla de una serie de parlamentos y habla de que los diferentes estados cedan soberanía a esos parlamentos, como digo, un sistema de armonización y de arbitraje para impedir que haya conflictos. Por eso digo que realmente Kalergi es, hasta cierto punto, una fuente inspiradora de lo que luego fue la Unión Europea, aunque la Unión Europea va a llegar por otros derroteros que Kalergi nunca llegó a ver, ¿no? Pero se le reconoce como fundador, como digo, entre comillas, ¿no? Un poco como padre intelectual de lo que fue la Unión Europea. De hecho, si rebuscamos por internet, YouTube, fotos, vídeos, etcétera, su presencia es más que notable en muchas de esas reuniones que se fueron fraguando en mitad del siglo XX para las instituciones europeas. Es decir, siempre aparece en la foto, como diríamos actualmente. Con todo a él le van a, fíjate, le van a dar el premio Carlomagno, el primer galardonado del premio Carlomagno se lo van a dar a él. Va a fundar la Unión Parlamentaria Europea en el año 47, que entonces no era todavía lo que va a ser lo que se llama entonces la Comunidad Económica Europea, ¿no? No tiene nada que ver, pero ya es un primer esbozo de parlamentarismo europeo. E incluso en su tumba aparece también mencionado como de alguna forma el fundador también o uno de los inspiradores de lo que ha sido la Unión Europea, ¿no? O sea que esa es una figura que sobrevuela, pero que tiene un poder más simbólico quizás que realmente poder efectivo, y mucho menos como si él estuviera al frente de una especie de complot, ¿no? Dirigiendo como fuera el gran padre ejecutor del complot. Bueno, pero aún así, obviamente, estamos ante una figura de notoria importancia. No es alguien anecdótico en la historia de Europa, no es alguien que podemos pasar como, bueno, porque muchos podrían pensar que no tiene relevancia. Quizás sí que hay personas que, basándose en sus preceptos, en sus planteamientos y en sus estudios, ha podido especular y lucubrar con todo esto. Pero, precisamente de eso, de esta cuestión le preguntábamos a Ernesto Milá qué es lo que él pensaba del plan Kalergi por los conocimientos que él tenía, y si os parece vamos a escuchar primero su opinión y luego lo que él pensaba, lo que él piensa sobre este personaje también.
Lo que se llama el plan Kalergi nunca existió. Y no existe ningún documento vinculado al conde Coudenhove-Kalergi en el que se exprese el más mínimo odio hacia Alemania y el deseo de destruirla. Este personaje, el conde Coudenhove-Kalergi, era representante de la vieja nobleza europea que quedó horrorizado por los efectos devastadores de la Revolución Soviética de 1917, por la húngara de 1919 y por la revuelta espartaquista de los comunistas alemanes ese mismo año. Kalergi, junto con otros sectores conservadores europeos, incluidos sectores católicos sociales y de la nobleza, quiso edificar un baluarte europeo contra el bolchevismo. Su idea partía de la base de que las distintas naciones europeas eran demasiado débiles para oponerse al bolchevismo y que era preciso crear lo que él llamaba Pan-Europa. La organización fundada por Kalergi, que se llamaba así, Pan-Europa, contó en los años 20 con el apoyo de fuerzas conservadoras y solamente fue rechazada en el Reino Unido, que veía la idea europea como algo que repercutiría negativamente en su comercio con los países europeos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los promotores de la Unión Europea, con otro espíritu muy diferente al originario, recuperaron la idea del conde Kalergi y fundaron la Unión Europea. De hecho, se considera a Coudenhove-Kalergi como el padre de la Unión Europea y que anualmente se dan unos premios que llevan su nombre a los que han trabajado más por esta idea, ¿no? Pero no existe ninguna huella documental ni ningún testimonio sobre un plan Kalergi destinado a forzar inmigración en Europa, ni mucho menos a destruir sistemáticamente la civilización europea de la que el conde Kalergi se consideraba parte. Falsa Bandera, un podcast de El Dragón Invisible. Pues esto es lo que opina Ernesto Milá. Primero, contundente, no existe ningún plan Kalergi y ya deja entrever el responsable, el auténtico responsable de que hoy en día estemos hablando de ese complot migratorio y del plan Kalergi, Miguel Ángel. Efectivamente, es lo que comentamos. Yo creo que hay un salto cualitativo muy grande entre Kalergi y Honzik, ¿no? Y realmente, si como bien ha estado explicando Juanjo, yo creo que los contextos los contextos históricos en los que digamos la visión del mundo que tenía Kalergi no es la que tiene Honzik ya en 2005, ¿no? En el primero hay una pan-Europa, algo que va a ocurrir, y en la segunda yo creo que ya está, esa Europa está completamente establecida, ya tiene identidad política, y entonces ahí empiezan a surgir una serie de teorías, ¿no? Que las que plantea Honzik en su libro Adiós Europa, el plan Kalergi, un racismo legal, donde de alguna manera él tiene una tesis fundamental que viene a ser un poco la del gran reemplazo, y sobre todo yo creo que lo que hace Honzik es pensar que había una especie de conspiración, siempre claro, las conspiraciones promovidas por la élite, para de alguna manera borrar a la raza blanca de Europa y unirla o reemplazarla con gentes provenientes del tercer mundo. El asunto es que él lo que viene a decir es que ese fin último que tendría el plan Kalergi es de alguna manera crear una población sin identidad, que no se gobierne o que no se reconozca a sí misma, ¿no? Que esté gobernada por una élite judía, y que de alguna manera este mestizaje o esta población sin identidad que reemplazan a los blancos, pues de alguna manera lo que tendrían es una mezcla de ADN con el europeo para, al final, el objetivo sería crear un ser humano híbrido que fuese más débil y más manipulable que el hombre blanco. Bien, aquí vemos una hipótesis que yo creo que es la gran hipótesis del plan Kalergi, y es que
una raza mestiza sería más manipulable que la raza blanca. Y yo creo que en esa tesis, yo creo que cae toda la conspiración, porque yo no creo que haya absolutamente ninguna evidencia que una raza mestiza sea per se más, vamos a decir, más manipulable, ¿no? Yo creo que el tema de la manipulación de una sociedad se debe a otros factores, evidentemente socioculturales, de acceso a educación, de riqueza, etcétera, pero no porque ese ADN mestizo per se muestre que de alguna manera la sociedad es más manipulable, ¿no? Entonces, yo creo que además esa idea, que además es profundamente racista, que la población mestiza va a ser más manipulable, es un racismo, como vamos a decir, yo le veo como que tiene mucho más de ideológico y de racismo que de verdadero plan maestro o de verdadera realidad. No creo que haya datos empíricos que apoyen eso, y yo creo que ahí cae ya el propio Kalergi de Honzik, porque no hay... Sí, perdona, te estaba diciendo que aquí acabas de utilizar una palabra importantísima dentro de todo este meollo, vamos a decirlo así, que ya las has especulado, es racismo, racista, porque estamos hablando de un personaje del que hasta ahora lo único que sabemos es que ha cogido, según él, las fuentes del conde Kalergi para tratar de demostrar que hay una conspiración. Pero ¿quién es este señor? ¿Quién es Gerd Honzik? ¿Os parece que escuchemos un pequeño audio de la presentación de uno de sus libros hace unos años en la Librería Europa en Barcelona? Muy cortito, son 2 minutos. Escuchamos la voz de Gerd Honzik y seguimos. He venido no a glorificar el racismo, sino a condenarlo. Ustedes se preguntarán si realmente es necesario que Honzik viene a Barcelona a decirnos que es antirracista, ya que todas formas, toda la política, la prensa, todo el mundo que se llama civilizado está en contra del racismo. He venido no a presentarme como antidemócrata ni como antisemita. Soy políticamente absoluto correcto. Pero qué aburrimiento. Todo el mundo está confirmando que no es antidemócrata y que no es antisemita. Pero decir esto en el principio de mi discurso es muy necesario y es un acto de prevención, porque he venido aquí a acusar judíos y líderes europeos por racismo. No todos los judíos, no muchos judíos, y no todos los líderes, solo una minoría pequeña, pero con mucho poder. Por ejemplo, una minoría como la masonería. Sobre el racismo quiero decir lo siguiente: los peores pecados, los mayores crímenes y los enemigos de la humanidad más peligrosos los conocemos desde hace miles de años. Los conocemos desde que existe la letra y la fama y la historia, como son ejemplo la peste, el odio, la intolerancia, la mentira, la tortura. Pero en los últimos 25 años han descubierto en todos los sitios del occidente un pecado, un crimen absolutamente nuevo que antes no existía, ni en nuestros códigos penales, ni en nuestras enciclopedias. Un pecado y un crimen nuevo, culpable de todo lo malo que pasa en este mundo, el racismo. Pues este era Gerd Honzik precisamente en la presentación del libro del que estamos hablando en la Librería Europa en Barcelona hace ya unos cuantos años. Hay que decir que Gerd Honzik ha fallecido hace ya unos años, pero Juanjo, ¿quién es este señor que dice que no es racista y automáticamente, bueno, parece que no soy racista, pero luego empieza a decir, bueno, no sé, auténticas perlas, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, luego podemos entrar en lo que es esa retórica que él utiliza, porque es muy interesante cómo, y precisamente está acusando a los antirracistas, o a los que se definen como antirracistas, de auténticos racistas, y Sí, que sí. él realmente es el verdadero antirracista, porque lo que él pretende es conservar las diferentes razas que hay en el mundo, cada una en su sitio, sin mezclarse. Mientras que los antirracistas están apostando por la hibridación, por decirlo así. Entonces, el que realmente, digamos, que busca preservar ese patrimonio biológico sería Honsick, ¿no? Por eso digo que es muy interesante cómo él se ha creado toda una especie de semántica propia, invirtiendo el sentido de las palabras para reforzar su discurso, ¿no? O sea, que aquí también tenemos un poquito de elaboración de vocabulario muy, muy interesante para sustentar sus teorías. Pero bueno, Honsick es una persona que nace en 1941 en Viena, en una familia también que su padre era doctor en jurisprudencia, y enseguida se va a definir, fijaros que estamos en el año 41, bueno, pues se va a definir poco a poco, se va a ir definiendo como un personaje revisionista desde el punto de vista histórico de lo que ha sido el Holocausto y el régimen nazi. De hecho, él, la mayoría de las condenas que va a tener, porque va a acumular muchas condenas, creo que son como 20 y tantas al final, bueno, una barbaridad, y ha estado encarcelado también varios años, creo que 5 o 6 años, ha estado encarcelado precisamente por delitos de esta índole, ¿no? Por acusaciones que él hace de que no existió el Holocausto, de que determinados campos de concentración no tenían cámaras de gas, que es cierto que algunos no tenían cámaras de gas, o sea, aquí como siempre los revisionistas del Holocausto pues manejan en muchas ocasiones medias verdades, pero él fundamentalmente se ha manejado dentro de esa idea, de esa reivindicación del nacionalsocialismo, de reducir los crímenes y las atrocidades del régimen nazi, de acusar a los propios judíos de ser los propagandistas de esas falsedades, y luego, por otro lado, ya en una perspectiva más como activista ideológico, no solamente ha hecho, digamos, esa defensa, sino que ha levantado una serie de acusaciones, como estas que estamos comentando, de que realmente pues existía este plan Kalergi que bueno, venía de antiguo, que como siempre él tiene una gran obsesión, además de por los judíos, por los Estados Unidos, que serían también el gran agente en la sombra que ha perpetrado la Unión Europea, que ha llevado, digamos, el plan Kalergi a la práctica, haciendo que los estados renuncien a su soberanía y la entreguen a un ente supranacional que sería esta Unión Europea, ¿no? Que es lo que decimos que luego tiene como segundo plan sobre la marcha, o segunda acción sobre la marcha, lo que ha estado comentando Miguel Ángel, ¿no? La idea de ir potenciando una migración para hacer que tengamos finalmente una ciudadanía absolutamente sin identidad, sin pasado reconocible, desarraigada, y eso la va a hacer que se pueda convertir fácilmente en nómada, que sea fácilmente voluble, que se pueda utilizar como mano de obra en cualquier lugar del mundo donde lo necesite la economía, y porque ha quedado absolutamente despersonalizada. Y entonces, bueno, yo creo que hay evidentemente una serie de cosas que él dice que no es que sean verdad en cuanto a la intención. Yo creo que aquí tenemos que distinguir, para situar, creo que viene el problema en si estas dinámicas, que evidentemente hay, la dinámica migratoria es una realidad, es un problema también, y también, por otro lado, puede ser una riqueza. Evidentemente, como siempre, nos movemos en territorios muy ambiguos, pero lo que tenemos que tener claro, y la gran diferencia que yo creo que hay en estas personas que divulgan estas teorías, es si la migración funciona como una fuerza ciega, como una serie de flujos ciegos que nadie los gobierna, sino que están al albur de, como decíamos el otro día, pues de hambrunas, de guerras, de crisis locales que en un momento dado provocan desplazamientos de población, o en lugar de ser una fuerza ciega, estamos ante una fuerza dirigida, ante un fenómeno que está siendo conducido por alguien o por algo, con una determinada intencionalidad. Yo creo que aquí es la gran discrepancia, porque todos coincidimos en que el fenómeno migratorio es real. La cuestión es si, como decimos, hay una intencionalidad detrás o no, o actúa de una manera ciega. Para Honsick está muy claro. Hay una intencionalidad, hay una manipulación, es un proceso de ingeniería, y lo que está buscando es ese gran reemplazo para someter a estos nuevos ciudadanos, a los ciudadanos del siglo XXI, también a lo que es las necesidades de la economía, y mantener al margen
a las élites. Claro. Eso es un poco más o menos el esquema. Sí, aquí has planteado una serie de cuestiones muy interesantes, porque sí que es cierto que podríamos estar hablando de que Honzik, al igual que tú has podido plantear ahora, o Miguel Ángel, o Andreu Domingo, o Ernesto Milá, pues puede dar su opinión sobre lo que está sucediendo en el mundo y si hay una conspiración o no. Pero claro, en el caso de Honzik es que él lo afirmaba rotundamente y se basaba en que el propio conde Kalergi había sido un poco el auspiciador de todo eso y que había una serie de documentos que así lo reflejaban. Pero fíjate un apunte rápido, porque era muy importante lo que he comentado antes de cómo él dividía, Kalergi dividía el mundo en esas 5 superestructuras, porque he insistido en el tema de que la paneuropa que él imaginaba incorporaba los estados coloniales que pertenecían a las potencias europeas. Por lo tanto, digamos que no había tal flujo en principio de población, porque directamente ya se estaban controlando en origen esos lugares. Las colonias ya pertenecían a las potencias europeas. Y además planteaba algo como dejar a Inglaterra, a Gran Bretaña, dejarla fuera de esa paneuropa y darle su propio dominio, que era la Commonwealth, ¿no? O sea, es que Kalergi, el concepto que él tiene es un concepto que es ciertamente distinto. Él dice que hay que romper algo que ahora mismo también se está valorando. Es decir, hay una unión, hay una integridad o un cemento que inevitablemente tiene que ligar al Estado con la nación y con la raza de un lugar, o por el contrario, se pueden separar el Estado y la nación. Él consideraba que eran separables, que una cosa era la nación, entendida como pues gente que habla una determinada lengua materna, que tiene un determinado pasado, que comparte un determinado pasado, que comparte una serie de tradiciones culturales, que comparte incluso pues, una religión, unas creencias. Él entiende que eso es una nación, pero que necesariamente no tiene que ir acompañada de un Estado. El Estado es otra cosa, es un aparato artificial que, como decíamos, tiene que... Y entonces él defiende que por encima de las comunidades de sangre tiene que haber comunidades de espíritu, comunidades intelectuales. Esa es su aspiración. Y, por lo tanto, deja a un lado esa idea del Estado. Hoy en día estamos un poco ante esas mismas tensiones. La globalización está generando estructuras o superestructuras estatales, y tenemos un montón de Fondo Monetario Internacional, de un Banco Mundial, la OCDE, etcétera, la propia ONU. Aquí en el caso de Europa tenemos la Unión Europea, y esta parece como disolviendo lo que eran las antiguas fronteras y los estados-nación. Y en cambio hoy en día pues hay determinadas personas que consideran que todo eso está lesionando las identidades locales. Y está habiendo un movimiento de reivindicación, que el propio Honzik sería un ejemplo de ello, que están diciendo no, hay que volver a los estados-nación, tiene que haber una unión íntima entre el Estado, la nación, la raza, la historia y la religión, y por lo tanto él se considera antirracista, porque lo que quiere es que cada cual se quede en su sitio con su propio Estado, con su propia nación y con su propio pasado, ¿no? O sea, que esto es un poco, que ya Kalergi, como digo, algo iba ya un poco barruntando, ¿no? Él ya tenía un poco esta idea en mente, y claro, Honzik se aprovecha de lo que él ya iba anticipando, de lo que Kalergi, para aplicarlo al siglo XX, al siglo XXI. Sí, eso, pero fíjate que todo lo que has dicho es muy interesante, Juanjo, pero yo no veo por ninguna parte en qué se ha basado Honzik para plantear su hipótesis, porque sí que es verdad que tú has desarrollado o has explicado un poquito toda esa visión, vamos a llamarla claramente, geopolítica o de futuro de lo que podría ser la Unión Europea, y no solo la Unión Europea, sino el mundo en sí, pero que ni remotamente aparece el por qué Honzik, digamos que teóricamente bebe de las fuentes de Kalergi para plantear su hipótesis. Yo quiero escuchar a Miguel Ángel en ese aspecto, a ver qué es lo que piensa, pero antes, si queréis, podemos escuchar lo que nos cuenta Ernesto Milá al respecto de Honzik y quizás nos dé unas claves de por qué pensaba eso. Y la solución quizás es más sencilla de lo que pensamos, porque resulta que Ernesto conoció muy bien a Geert Honzik. Así que vamos a escucharlo y luego seguimos hablando. La alusión a este plan Kalergi procede de un libro escrito por Geert Honzik que se llamaba Adiós Europa y se subtitulaba Un racismo legal, el plan Kalergi, en el que se citan unos fragmentos atribuidos al conde Coudenhove Kalergi que no hemos podido localizar en ninguno de sus escritos.
en ninguno, absolutamente en ninguno. Esto llevó al autor, a Honsick, a una interpretación errónea sobre las intenciones del conde Coudenhove-Kalergi. El cómo se produjo esta confusión es algo que el autor debería explicar y que de hecho nosotros mismos personalmente, que lo conocíamos bien, estuvimos a punto de preguntarle personalmente cuando él ya se encontraba en Hungría. Lamentablemente falleció. Falleció poco antes de que pudiéramos formularle la pregunta, porque lo esencial de todo este tema es saber quién exactamente envió a Herr Honsick un documento falso atribuido al conde Kalergi y que Honsick dio como auténtico. Porque de ahí es de donde ha partido la intoxicación que le llevó al error y que lleva al error a todos los que creen en la existencia de este plan. Podemos decir que la primera vez que oímos hablar del plan Kalergi, pues sinceramente nos lo tomamos en serio porque conocíamos personalmente al autor del libro, Adiós Europa, que vivió durante un tiempo en España. Estaba exiliado de su país natal, que era Austria. Lo considerábamos un autor particularmente sincero, y que podía creerse aquello que opinara. Sin embargo, claro, la envergadura, la brutalidad y ¿cómo diría yo?, la amplitud del plan que denunciaba era tan enorme, la enormidad era tal, que nos obligó a investigar un poco más sobre el tema y a localizar en la Biblioteca de Cataluña y luego en formato PDF el libro del que Honsick decía que había extraído las citas, ¿no? Este libro, efectivamente, creo que se llamaba Romanticismo Europeo, Tradición Romántica. Este libro es un libro de filosofía. No es probable, es un libro que es completamente diferente al resto de producciones del conde Coudenhove-Kalergi, que siempre insistía en la idea de paneuropa, de la idea europea, la necesaria aproximación de los distintos países europeos para evitar ser subsumidos por potencias mayores que se estaban gestando a uno y a otro lado del océano, esto es, por la Unión Soviética y por los Estados Unidos. Bueno, pues este libro es completamente diferente, es de filosofía, y de filosofía casi diría muy pedestre, no se puede decir que sea un gran libro, pero habla de filosofía, no habla de política, ni de planes, ni de conspiraciones, ni de inmigración, ni de liquidar a la etnia alemana, ni de liquidar a los pueblos europeos. Claro, harina de otro costal es que siendo falso completamente el plan Kalergi, sí que es cierto que la inmigración es un intento de sustitución de población europea, de insertar población halógena procedente de Asia y de África en Europa, pero simplemente por motivos económicos, y es muy fácil de entender, no hace falta llegar a plantear conspiraciones. Basta con conocer la ley de la oferta y la demanda, que rige también en los salarios, ¿no? Si la economía europea aspira a ser competitiva, tal como la concibe la Merkel, tal como la conciben los políticos liberales socialdemócratas que gobiernan en Europa, pues debe de reducir salarios. Es así de sencillo. Y para reducir salarios, la única solución es simplemente insertar población laboral y población en edad laboral. Solamente la presencia de población en edad laboral sirve para que opera un efecto a la baja de los salarios. Nada más. No hay que complicarse mucho la vida. Se denomina falsa bandera a las operaciones encubiertas, llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones preparadas para aparentar haber sido llevadas a cabo por otras entidades. Falsa bandera,
un podcast de El Dragón Invisible. Bueno, pues yo creo que aquí Ernesto Milá nos ha dejado unas cuantas perlas interesantísimas para desarrollar otras líneas. Antes de empezar en esas líneas, sí que tengo que hacer un pequeño inciso porque el libro que citaba Ernesto no es exactamente este, de Q de Joven Kalergi, sino el libro concretamente es Idealismo Práctico. Es el libro al que se refería Ernesto, del que se supone había bebido Gerhonsik. Miguel Ángel, por favor, quiero que escucharte sobre diferentes cuestiones. Primero, yo creo que interesantísimo lo que nos ha contado, conociendo de primera mano a Gerhonsik, ¿no? Interesantísimo y bueno, y muy clarificador, pero yo creo que es mejor ahondar sobre todo en la última parte un poco más adelante, ¿no? Sí que hay que, y yo creo pasando un poco ya como a la conspiración Kalergi más moderna, hay que pensar una cosa, que en realidad lo que él está planteando es una forma muy novedosa de conspiración, ¿no? Porque lo que ha sido, vamos a decir, lo que es más tradicional, lo que es más típico y lo que ha pasado mucho más en la historia, no es que las élites favorezcan, vamos a decir, a las clases o a las razas menos favorecidas, por emplear un poco la terminología de ellos, ¿no? Del mestizaje, etcétera, etcétera, sino lo que ha pasado generalmente en la historia es lo contrario, sino que élites dominantes, generalmente blancas, han tratado de eliminar o de reducir población, ¿no? Pensar que estamos hablando, sobre todo de la época de Kalergi original, la primera mitad del siglo XX, y en esa época lo que estaba muy en boga era el tema de la eugenesia, ¿no? De hecho, si tú vas un poco un repaso por la historia, lo normal, como digo, y esto ha pasado en muchos países, por ejemplo, podemos hablar de Alemania, fue Hitler, ya sabéis, quien trató de eliminar a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, etcétera, etcétera. Ha habido también ciertas formas de eugenesia en la India y en China. Por ejemplo, en Japón hubo una ley que se llamaba Ley de Prevención de la Lepra, y que, concretamente hubo tres, una en 1907, en 1931 y 1953, y en cierto modo lo que hacían eran abortos y esterilizaciones forzosas. Y yo creo que eso es uno de los grandes temas, ¿no? Porque también lo ha hecho México, lo hizo Perú en los años 90 con Fujimori, lo ha hecho Suecia, que entre 1935 y 1975 practicaron cerca de 63.000 esterilizaciones, muchas de ellas, pues dependiendo un poco de a qué población, concretamente la de Suecia iba hacia los gitanos. También hubo en Suiza, ¿no?, una ley que se promulgó en 1928 y que fue derogada en 1985, y que era la esterilización de personas con enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Entonces, pero fíjate, Miguel Ángel, disculpa, fíjate la barbaridad que estamos contando. Yo no sé si la gente, los que nos estén escuchando ahora mismo, son conscientes de todas estas cuestiones que tú acabas de citarnos, de que esto era el pan nuestro de cada día, no en un país, ni en dos, ni en tres. Estamos hablando del siglo XX y estamos hablando de países de primerísima línea, ¿no? Bueno, y es que la lista podría seguir. El Reino Unido también lo hizo. 1913, de hecho lo hizo en la época de Winston Churchill, con una cláusula que ponía la esterilización forzosa a los deficientes mentales, la Unión Soviética, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, ¿no? Y te digo que muchas de estas leyes además no ocurren siempre en el contexto de la guerra, que suele ser más caótico, sino que a veces en democracia. Entonces, lo que yo quiero decir es que, y además esto se sabe, pero luego yo creo que lo avanzamos luego más tarde, muchos países estaban también preocupados por la cantidad de población que vivía en ellos. Pero, como digo, la historia, y no sé si Juanjo tiene algún dato que yo desconozca, pero yo creo que en la historia es infinitamente más común que sean las élites quienes hayan tratado de esterilizar de forma forzosa, de eliminar o de hacer un genocidio a las clases que consideraban más bajas, a aquellas razas, a esos mestizajes, a esas
no sé cómo llamarlo, que no tenga una connotación peyorativa, pero es imposible, porque es que realmente en el fondo lo que hablan es de limpieza étnica, ¿no? Eso yo creo que ha sido infinitamente más común que la propuesta de Honsi, que es como si las élites lo que hacen es favorecer, como decimos, a unas etnias que ellos consideran menos evolucionadas. Claro, es que fíjate sí, que, además, Juanjo, disculpa, te doy paso ahora mismo, pero lo que está diciendo Miguel Ángel no es ni más ni menos de que es posible que no exista una conspiración global al respecto, pero sí que existe un complot a nivel local, a nivel país y a nivel zona o a nivel cultura para acabar con determinados reductos, ¿no? sí, a ver, lo que comentaba Miguel Ángel es que justamente en la época de Kalergi, y lo que ha sido, como bien decía, dominante, ha sido la búsqueda de determinadas naciones de generar que sus poblaciones sean homogéneas. Es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Que haya una coincidencia estrecha entre Estado, nación y raza. Eso se podría solucionar de dos maneras. Como él comentaba, pues buscando, aplicando determinados métodos muy expeditivos, entre comillas, de forma sanitaria, ¿no? Para eliminar, para que no se genere una reproducción de esos elementos considerados desde el punto de vista de esas élites locales como heterogéneos, y otra forma también es el desplazamiento de población, expulsiones y exilios, o directamente también masacrarlos. Fijaros, irremediablemente tenemos que hablar del caso de los judíos. Hay una cosa que se olvida mucho dentro de la historia de los judíos, de la historia reciente en el siglo XX, y es que Hitler propuso, cuando ya empezaba ya de una forma muy firme a acabar con la presencia de los judíos en Alemania, propuso que las demás potencias extranjeras los acogieran. Y se convocó una conferencia en el año 1938 donde participaron pues, los principales países del mundo y sobre todo de Europa, para ver si se iban a hacer cargo de todo lo que era la población judía alemana. El resultado de esa conferencia fue absolutamente nefasto, y lo único que hizo fue fortalecer aún más la sensación de Hitler de que nadie iba a mover un dedo por los judíos. Porque fue así. Todos los dirigentes, todos los representantes políticos que acudieron a esa conferencia tuvieron palabras muy elogiosas hacia el pueblo judío, no hacían nada más que denunciar lo desafortunadas que eran las medidas de Hitler contra ellos, pero al mismo tiempo también decían que desafortunadamente ellos no podían alojar a esa población. Hasta el punto, fijaros, de que Canadá ni siquiera fue para que no, porque Canadá tenía mucho espacio, evidentemente, mucho espacio geográfico, y ni siquiera hizo acto de presencia para no complicarse la vida, no sea que al final le adjudicaran población judía, ¿no? Entonces, como digo, este es un episodio, año 1938, donde ya estaba muy claro qué era lo que pensaba Hitler, donde ya empezaban casi a sonar trompetas de guerra y se sabía exactamente el ejercicio de represión social y económica que estaba haciendo Hitler, porque además en aquellos momentos Hitler dejaba salir a los judíos de Alemania, pero siempre y cuando no se llevaran nada consigo de las propiedades. Y sin embargo nadie movió un dedo del asunto, ¿no? Entonces, en aquel momento todavía se seguía pensando por la gran mayoría de los países esa búsqueda de esa coincidencia de raza, Estado y nación. Hoy en día, efectivamente, estamos en una dinámica distinta, y es lo que ha generado la globalización, que efectivamente lo que necesita es gente muy transferible, gente con capacidad de movilización, porque lo decíamos también el otro día, porque ahora mismo lo que funcionan son las multinacionales, porque ahora visitas los centros históricos de las ciudades y te aparecen los mismos comercios, da igual en qué punto del mundo estés. Y entonces es cierto que se va hacia esa tendencia, y por tanto las migraciones tienen también ese componente nuevo de que encajan dentro de lo que es el sistema de la globalización, pero desde un punto de vista económico. Una globalización que es económica, pero que no es una globalización de derechos sociales, porque no todo el mundo, es decir, yo casi creo que tienen más derechos las mercancías que las personas. Y además lo vimos muy claramente aquí en Europa. Tienen más derechos las mercancías que las personas. Cuidado con lo que acabas de decir ahora, Juanjo. Tienen más derechos de circulación, seguramente, que las personas, y seguramente de protección, y seguramente tienen más legislación encima las mercancías internacional y garantías que lo que pueden tener los ciudadanos. Solamente hay que mirar la proliferación de las zonas de libre comercio en el mundo. O sea, eso que dice Juanjo es totalmente cierto. Fíjate que esas figuras tribales... Un ejemplo muy rápido. Aquí cuando se intentó hacer con la Unión Europea, se intentó hacer una constitución, fue un absoluto fracaso, porque lo que está muy bien es el engranaje económico, pero el hecho de que se homogenicen todo lo que serían los derechos sociales, es que eso no hay manera de moverlo.
no hay manera de moverlo. Solamente ahora, con lo del COVID, hemos visto que ya han tenido que responder de alguna forma dando dinero y, bueno, y como teniendo conciencia los países más poderosos frente a los que han sufrido más de que evidentemente estamos todos en el mismo barco. Pero yo creo que ha sido más bien por el efecto Brexit, el temor de que en un momento dado estos se descompusieran porque empezaban a darse cuenta de que realmente cuando hace falta la Unión Europea parece que no está ni se la espera, que realmente porque haya una conciencia de realmente de que, oye, aquí haya toda una misma fiscalidad, haya toda una misma seguridad social, unas mismas, digamos, pensiones o un aparato que funcione. Eso todavía no lo vemos, ¿no? Se avanza muy poquito, pero hay como una serie de líneas rojas donde los grandes países europeos no quieren avanzar. Entonces, estas fricciones yo creo que son las que se aprovechan para que determinados populismos de diferente índole y sobre todo antieuropea, pues ahí, claro, tienen una fuente de la que nutrirse maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y a eso además le suman el pensamiento conspiranoico como es este de Kalergi, ¿no? Sí. Que es inexistente, pero que es eficaz. Inexistente, eficaz y no sé si la semilla de algo que puede venir en muy poco tiempo. Yo sé que Miguel Ángel tiene muchas cosas que contar, pero estamos en un momento en el que es como que hemos viajado hacia el pasado, hemos ido a diferentes estadios de nuestra cultura, de nuestra civilización, podríamos decir, y nos encontramos ahora en el presente, y a mí me gustaría que escucháramos ahora a Andreu Domingo en relación al último libro que ha escrito, que precisamente lleva un título harto interesante, que es Demografía Zombie, resilientes y redundantes en la utopía neoliberal del siglo XXI. Y yo le preguntaba a Andreu que qué está ocurriendo. Precisamente con todo lo que estáis hablando, ahora justo hemos arrancado, es como si hubiéramos abierto la puerta del siglo XXI. Sabemos que el plan Kalergi en principio, pues bueno, no parece que no existe, pero aquí hay unas circunstancias y un caldo de cultivo impresionante. Y Andreu, como buen experto, pues nos explica lo siguiente. A ver, yo como demógrafo una cosa que me preocupa es esa teoría de la conspiración que para mí le llamamos la teoría del gran reemplazo y me preocupa por la participación de demógrafos en esa circulación que se ha hecho viral en toda la extrema derecha. Si tú entras en cualquier vídeo de internet, pues sale esa historia, que es la de la sustitución de la población trabajadora blanca por trabajadores llegados sobre todo en África o musulmanes, y que eso detrás hay toda una conspiración donde hay un extraño maridaje entre políticos neoliberales como el Soros, la extrema izquierda, entiéndase, movimientos antirracistas y las feministas. Eso se repite en diferentes panfletos, porque eso circula y porque circula también aquí, ¿no? Eso es lo que me preocupa. A eso yo le llamo una de las tres metáforas demográficas que lo que responden es a la alegoría demográfica que intenta explicar la contradicción entre la evolución del sistema capitalista y la evolución demográfica. En el sentido de las migraciones internacionales, yo lo que está explicando de forma desviada, desplazando la atención sobre la causa, es que efectivamente lo que se ha dado en el siglo XXI es una aceleración de los movimientos migratorios internacionales relacionados con la globalización o relacionados, si queréis, con la segunda gran acumulación del capital. Entonces la cuestión es que es más fácil desviar la atención sobre las causas económicas y sobre quién se ha beneficiado de ellas que sobre los supuestos enemigos, que eso es lo que hacen, incitando al odio en las clases populares que se ven más perjudicadas. Pero si os fijáis, todos los grupos de extrema derecha, incluyendo Vox, lo digo por la parte que nos toca, en el fondo, aunque tengan ese discurso anti-inmigración, luego como que son movimientos también profundamente neoliberales
en el sentido de que están por el mínimo estado, por rebajar la fiscalidad, etcétera, etcétera. Al final acaban diciendo que, bueno, en el fondo lo que sí que admiten son lo que ellos llaman las migraciones étnicas. Es decir, en España, con la idea del pan-hispanismo, se trata de tolerar las migraciones latinoamericanas siempre jerarquizadas, es decir, siempre por debajo de los propios nacionales, mientras se estigmatiza sobre todo a los que no lo son, africanos, etc. Pero esto lo podemos encontrar en el Partido de la Libertad en Suecia, pero ahí el discurso habla de tolerar a los europeos. Claro que esos europeos que los toleran serían griegos, españoles, italianos, con cierta nostalgia de lo que pasaba en los años 60, y vemos replicada toda esa historia. La cosa es que uno de los orígenes, referencias para la extrema derecha de ese discurso, está en una distopía de un autor monárquico francés que se llamaba Jean Raspail, que escribió un libro que se llamaba El campo de los santos, escrito en el 76, si no me equivoco. Jean Raspail hace poco que murió, y ese libro era promocionado, entre otros, en la FAES, ¿sí? Esa era una distopía que hablaba de que los pobres indios invadían Europa, Francia, de que tú sabes por qué, precisamente Francia, pero lo interesante y lo que produce miedo para pensar es que toda la novela es una justificación de cómo utilizar la violencia sobre una masa de gente desarmada y caracterizada por la pobreza. Y eso es lo que está calando en la extrema derecha, es decir, cómo justificar usar la violencia contra la población inmigrante, contra los pobres. Siendo además en la novela los archienemigos, porque son los traidores que venden Francia, las feministas otra vez, la extrema izquierda y los antirracistas. Es decir, eso es todo un programa político que ha ido tomando fuerza, en el que hay autores españoles que han escrito en la revista de la FAES sin ningún problema y, bueno, que se ha difundido. Eso es así. Pues estas son las palabras, esto es lo que nos cuenta Andreu Domingo. Yo creo que ha hecho un buen análisis de lo que estamos viviendo y sufriendo, no sé cómo, si poner primero lo uno o luego lo otro, y que da pie un poco pues a lo que había avanzado Miguel Ángel, a lo que había continuado Juanjo, y yo, Miguel Ángel, pues te pido un poquito que nos pongas un poquito en esa visión de ese momento que estamos viviendo. Hemos escuchado a Ernesto, hemos escuchado a Andreu y te hemos escuchado a ti, pero yo sigo teniendo muchas piezas de un puzzle que no me acaba de encajar. Vale, pues vamos a ver si conseguimos ir encajando. Es difícil, todas... ¿Eh? Digo que es difícil, no es nada sencillo. No, bueno, vamos a ir encajando las piezas. A ver, de una forma sintética, para ejecutar este supuesto plan Kalergi dentro de un estado, ¿no? O dentro de un grupo de estados, vamos a suponer que para un nivel constante de población, el plan Kalergi lo que tendría son dos fases, ¿no? La primera es una especie de despoblación o una especie de vaciado demográfico de la población autóctona, y la segunda parte, o aunque puedan ir siendo simultáneas, y la segunda parte sería la incorporación de población a través de un flujo migratorio externo. Esos dos fenómenos producirían un reemplazo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Yo creo que eso es sencillo de entender. La cuestión es que si, de alguna manera, si entramos un poco en demografía,
durante prácticamente toda la historia, las naciones pensaban que la población de su país, su demografía, era un activo, era un poder. Si tú, por ejemplo, eras un país y querías invadir otro, si tú tenías el doble de población del país vecino, pues tenías superioridad numérica y por tanto, pues supremacía militar, ¿no? Más o menos eso fue así siempre, hasta que de alguna manera se empezó a poner en tela de juicio. Yo creo que de las primeras personas que pusieron esto encima de la mesa fue Malthus, con un libro publicado en 1798, el famoso libro Ensayo sobre el principio de la población, y fue Malthus el que empezó a decir, a poner en tela de juicio que a cuanto más gente mejor, ¿no? Eso es lo que se llamó entonces la catástrofe malthusiana, donde de alguna manera él lo que decía que si la población crece exponencialmente y la producción de alimentos solo aritméticamente, pues había un problema, ¿no? Curiosamente, esto se empieza a acentuar sobre todo a partir de la revolución industrial, cuando la tecnología cobra peso y entonces ya digamos el valor de una nación empieza a ser su productividad y no tanto su gente, ¿no? Entonces, de alguna manera empieza a cambiar todo el punto de vista. Existen estudios muy interesantes, hemos hablado antes de esos planes eugenésicos y genocidas de la primera mitad del siglo XX y parte del XIX. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, uno efectuado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1972, que era lo que se llamaba los límites al crecimiento. Y entonces lo que se habla es, empiezan a haber una serie de cuestiones, una serie de preocupaciones por el aumento de la población en el mundo y dentro de los países, ¿no? Y eso es muy llamativo. De hecho, hay un informe que a mí me parece fundamental para entender, vamos a decir, este tipo de preocupaciones dentro de los estados, que es el Memorándum 200, que fue un estudio de la seguridad nacional. Se titulaba Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos y nuestros intereses en el extranjero. Fue un título corto, ¿eh? Es cortito. Sí, bueno, pero es muy de inteligencia. Se completó en diciembre de 1974 por el Consejo de Seguridad Nacional y esto se hizo bajo la dirección del famoso Henry Kissinger. Y en este estudio se dicen cosas muy interesantes, como que el aumento de la población en el mundo es un problema para Estados Unidos, como por ejemplo el crecimiento de otros países puede afectar a los intereses de Estados Unidos en el sentido de que si por ejemplo un país tiene mucha población, puede acabar antes con los recursos energéticos que interesan a Estados Unidos. De hecho, ellos en ese estudio nombran directamente a varios estados que para Estados Unidos son un problema dado sus tasas de crecimiento. Hablaríamos de la India, de Bangladesh, de Pakistán, de Indonesia, de Tailandia, de Filipinas, de Turquía, de Nigeria, de Egipto, de Etiopía, de México, de Colombia y de Brasil, ¿no? Es que hay que pensar que todavía, o sea, por ejemplo, en los años 70, las tasas de bueno, no tanto de natalidad, sino me parece que es el índice de reproducción, es decir, el número de hijos por mujer, en Nigeria eran 7 hijos por mujer. Nigeria ahora mismo tiene más de 200 millones de habitantes y solo Etiopía tiene 100, que prácticamente es toda la población de Europa, ¿no? Entonces, en ese memorando ocurre una cosa muy, muy interesante y en el que hablan varias veces del aborto como estrategia geopolítica para controlar el crecimiento. De hecho, dice textualmente, dice, ningún país ha reducido el crecimiento de su población sin recurrir al aborto. Entonces, claro, de hecho de esto hay varias leyes, ¿no? Recordamos que fue sobre esa época también, 1916, cuando se empezaron a crear la asociación esta de Planned Parenthood, que viene a ser como planificación familiar, que lo que hizo es promover el aborto en todo el mundo, en parte con esos fines de control de la población.
existe, por ejemplo, lo que era la política estadounidense respecto al aborto en la Ciudad de México, que curiosamente, aunque tiene ese título, no se refiere solo a México, sino una política gubernamental de Estados Unidos que estipulaba si las ONG debían o no promover el aborto en otros países. Entonces, como vemos, la población a nivel mundial estaba de alguna manera muy vinculada con una geopolítica, con unos intereses. Si nosotros saltamos de estos años 50, de estos años 70 a la actualidad, nosotros vemos que ahora mismo, y yo creo que esto es muy, muy, muy importante, todo lo que estamos hablando, cómo son las tasas de natalidad ahora. Claro. Porque el número de hijos por mujer, o sea, lo que se denomina el índice de fecundidad, hay un índice de fecundidad que se denomina de reemplazo. Y esa fecundidad de reemplazo equivale a 2,1 hijos por mujer. Y esto significa que una población, o sea, un índice de fecundidad mayor a 2,1 supone que la población acaba creciendo, y si tenemos un índice de fecundidad menor a 2,1, lo que pasa es que la pirámide de crecimiento va a ir disminuyendo. Bien, en España actualmente tenemos un índice de fecundidad de 1,3. Es decir, nosotros estamos en caída libre, estamos en una pirámide que sería muchísimo, muy, muy estrecha en la base y muy ancha en la tercera edad. Con lo cual es que nosotros ni siquiera generamos población para cuidar a nuestros propios ancianos, ¿no? Piensa que la media de edad a la que se tienen hijos en España es a los 32 años. Y en España hay más madres de 40 años que de 25, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que realmente sí que se va produciendo este efecto reemplazo, porque nosotros como población autóctona no nos reproducimos ni siquiera como para mantener la población constante. Y aquí se produce una cosa que yo creo que es muy llamativa y que ahora si queréis comentáis, y es que una nación que tenga una tasa de fecundidad de 1,3 es una población, o sea, una nación que sabe que va a desaparecer, que sabe que de alguna manera sus días están contados. La pregunta es, ¿por qué esto no es un gran problema? ¿Por qué esto no está en los medios de comunicación? ¿Por qué esto no se percibe como uno de los objetivos de supervivencia de España? Pues aquí hay y además no solamente por supervivencia, sino por el tema de las pensiones y una serie de factores así. La respuesta aquí clara que la adelantaron antes, y es decir, claro, una nación que sabe que su población se está disminuyendo hasta el punto que no va a poder ni siquiera mantenerse a sí misma a nivel de pensiones o a nivel de cuidado, en realidad es porque es una población, es decir, es un país cuyas políticas confían en la inmigración para seguir manteniéndose a flote. Por eso es una cosa que no se problematiza. Y porque, como decía, claro, con las tasas, por ejemplo, de paro juvenil que tenemos en la actualidad, para que nosotros tuviéramos de pronto una fecundidad más importante y la gente no percibiera muchas veces los problemas económicos de tener un hijo, hay que subir los sueldos y hay que tener una protección, una dotación de recursos, de salarios mucho más alta de la que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Pues lo que pasa realmente es que se confía en los flujos inmigratorios, al futuro de nuestra nación. De hecho, mira, sí, perdona, está quedando muy claro. Yo lo que pasa, Miguel Ángel... Hay un punto, déjame, y termino. Mira, sí. Simplemente como indicador demográfico y yo diría sociológico, decirte un dato, que en España hay más perros que menores, o sea, hay más perros, más mascotas que menores de 15 años, según la Red Española de Identificación de Animales y Compañía, de Animales de Compañía. Mira, en la ciudad de Madrid el número de mascotas duplica al número de niños menores de 3 años. Yo creo que eso no se contemplaba en la conspiración del gran reemplazo. Yo estoy preocupado, Miguel Ángel, porque yo no recuerdo en los últimos años que Juanjo Sánchez Oro hubiera estado callado durante tanto tiempo. Fíjate lo que te digo.
porque estaba escuchando muy atentamente. Es que ha dicho cosas muy interesantes, Miguel Ángel. Hay un montón de cosas que se abren, hay un montón de preguntas que a mí me gustaría hacer, pero prefiero que tú cuentes, porque si es necesario, oye, hacemos una tercera parte, ¿eh? Pero bueno, tira, Juanjo. Bueno, el tema de la migración, como decimos, yo creo que no se puede eludir, y yo creo que en muchas ocasiones se está eludiendo porque no se sabe muy bien cómo afrontarlo, porque hay tantos elementos que están entremezclados con el tema de la migración, y lo comentábamos también en el programa anterior, como los propios medios de comunicación actúan a lo mejor con demasiada prudencia porque no quieren señalar a determinados delincuentes, diciendo cuál es su nacionalidad, porque eso puede condicionar la visión, incluso estigmatizar o demonizar o criminalizar a toda una nación, cuando a lo mejor son otros factores los que están incurriendo en ese delito que no tienen nada que ver con su origen. Y con esto ocurre igual. Yo creo que no se sabe muy bien qué hacer, y también, bueno, por dar una perspectiva también un poco de hacia dónde vamos y hacia dónde estamos. La presión demográfica internacional es inevitable y hay que afrontarla. Solamente unos datos también que tengo aquí, que son muy, muy simples pero muy elocuentes. En 1980, la Unión Europea, digamos, actual, de los 15 países, tenía más habitantes que el África subsahariana. Hoy en día, el África subsahariana tiene 2,5 veces la población que la Unión Europea de los 15. Y se ve que en las próximas 2 generaciones, esa África subsahariana va a tener 5 veces más población que Europa occidental. Entonces, inevitablemente, y luego además ha habido otro factor, que es que el PIB per cápita de la Unión Europea de los 15 se ha disparado, ha aumentado mucho más en estos últimos, desde los años 80, con respecto a la África subsahariana. Por lo tanto, evidentemente tenemos un polo de atracción que inevitablemente, aunque la mayoría de las migraciones, que también esto es otra visión que tenemos un poco distinta, la mayoría de las migraciones que hay en África son interiores, porque está ahí esa barrera que tenemos del Sáhara, que actúa como frontera natural frente al avance de los flujos de población. Pero, como decimos, la presión, la olla a presión que se está creando ahí en África, si no cambian las cosas, es inevitable. También ocurre una cosa que es francamente curiosa y que además, dentro de lo que ha estado comentando Miguel Ángel, se ve. Cuando un país empieza a prosperar económicamente, aunque sea con trabajos en precario, o quizás también por culpa de esos trabajos en precario, las tasas de natalidad descienden, la población tiende a estabilizarse. En cambio, en sitios como el tercer mundo, el tener más hijos, hasta cierto punto, supone que a esa familia le genera más posibilidades de pasar, digamos, de prosperar, o de por lo menos de no morirse de hambre, porque tiene como más gente dentro de ese núcleo familiar que se está buscando la vida. Y entonces es como tener personas que, bueno, pues algo traerán a casa. Si tienes 5 hijos, pues a lo mejor por lo menos uno te va a traer algo a casa de lo que puedan comer los demás. Pero si solo tienes un hijo, va a ser mucho más complicado que pueda salir adelante, ¿no? Que pueda, como digo, buscarse la vida. Entonces, al fin y al cabo, eso se nota. Y curiosamente, aunque he estado señalando muy bien el tema de las tasas de natalidad aquí en España, hay una gran diferencia entre la población extranjera, la tasa de natalidad de la población extranjera en España, sí, y la población, digamos, autóctona, ¿no? Por decirlo así. La población extranjera tiene mayor tasa de natalidad por varios motivos. Uno de ellos, evidentemente, puede ser también por la cultura, pero también tiene que ver con que normalmente los inmigrantes que vienen aquí son más jóvenes. Entonces están, claro, en una edad más fértil que a lo mejor la población española. Pero es curioso que conforme se van arraigando, esta población originalmente extranjera, poco a poco también sus tasas de natalidad se vuelven, digamos, occidentales, se van reduciendo. O sea que la prosperidad de un país, como digo, estabiliza la población. Ahora está, claro, el flujo, la presión, como digo, de África, va a dar tiempo a que consigamos, y por eso una de las cosas que se plantean es hacer que esos países sean prósperos en origen y que hacer que la propia población se quede allí asentada. La cuestión es si va a dar tiempo a que sean prósperos, si estamos dispuestos a que en el momento en el que se hagan prósperos esos países se conviertan también en competidores nuestros, porque claro, entran también a jugar en el mercado. Mira, China. O sea, China es uno de los mayores ejemplos de cómo una población que vivía en la deteriorada, era absolutamente casi paupérrima en los años 70 y 80, víctima de una concepción de un comunismo absolutamente despiadado,
la prosperidad le ha llevado a que, evidentemente, reduzca su natalidad por políticas activas, como sabéis, de obligar a que solamente tengan un hijo, pero también por el propio desarrollo económico, y ha sacado a muchísimos cientos de millones de personas de la pobreza. Eso es un milagro, pero ¿qué efecto ha tenido? Pues que se han tenido que deslocalizar las empresas de Europa y de Occidente allí. Entonces es un milagro el chino, pero un milagro inducido por Occidente. ¿Estamos dispuestos también a convertir a África en un milagro? ¿A qué precio? Por eso te digo que, claro, el tema de la migración nosotros lo vemos, lo reducimos entre comillas a pateras, pero es mucho más hondo por todo lo que supone de realmente actuar como gobernantes planetarios para poder controlar toda esta situación. Uh-huh. Y yo no lo veo tan fácil por eso que os comento, porque veo que tocar determinadas cosas supone también herir determinadas sensibilidades. Ahora mismo hay mucha gente que no está de acuerdo en la economía, en el auge de la economía china. Y no está dispuesta, y seguramente que piensa que se veía mucho mejor cuando los chinos iban en bicicleta, que no ahora que las bicicletas han desaparecido de las calles de Pekín, ¿no? Pues bueno, esos solo son los dilemas a los que tenemos que enfrentarnos y los efectos colaterales que tienen por encima de las intenciones más o menos buenas que podamos tener. Estamos en el año 2021. Llevamos entre el programa de la semana pasada y ya hemos superado de largo las 2 horas y no me da la sensación de que hayamos respondido a la pregunta clave. Queda claro que el plan Kalergi como tal no existe. Eso creo que al menos las 4 personas que han hablado hoy están de acuerdo. Queda claro que el problema de la migración, el problema del volumen de habitantes en el planeta, es posiblemente el gran problema de nuestro planeta ahora mismo, de la civilización y de la evolución, de la economía y de digamos, el bienestar de la humanidad. A mí no me parece entonces tan descabellado pensar que la gente, que los grupos de poder, que las personas que tienen poder, que aquellos que pueden manejar un poco los hilos de este mundo, se estén planteando como hipótesis la cuestión, por un lado, de reducir la población, que a lo mejor entra dentro de lo que estamos hablando, no es exactamente la conspiración del gran reemplazo, es otra historia, pero entra dentro del complot migratorio, podríamos definirlo así también. Yo no entiendo el por qué a veces se descarta tan alegremente que haya una conspiración de verdad y que los que mandan de verdad estén planteándose el restringir y el subvencionar o promocionar las migraciones en unos lados y la restricción de población en otro, porque es que si no, el mundo se va a la mierda. Permitidme que lo diga así. No sé, ¿cómo lo veis desde ese punto de vista? A ver, yo, si queréis así muy rápidamente, yo creo que ahora mismo habría como 3 alternativas ante esta situación. Una puede ser que los países ricos, como es el caso de Europa Occidental, coja y decida que va a tratar de hacer prósperos los países de origen. Eso es lo que hemos comentado, pero ya hemos hablado de qué efectos colaterales puede tener, como pasa con el ejemplo chino. Otra opción sería renunciar a la globalización, coger y hacernos fortines, volver un poco al proteccionismo, cada una a sus fronteras, y hacer de Europa una gran fortaleza. Yo creo que eso ahora mismo es que es inviable. Me parece que no va a conseguir nada, y como digo, yo creo que la demografía va a seguir avanzando en los otros países. Y luego otra opción sería también satisfacer de una manera muy egoísta las necesidades que tenemos de población para los propios fines de los países ricos. Y ahí se ha planteado, por ejemplo, un modelo que se denomina migración circular, que básicamente consiste en lo siguiente. Viene población extranjera legal a trabajar, viene a cubrir determinados puestos específicos durante un periodo concreto de tiempo, el que sea, 3 años, 4 años, 5 años, lo que sea, pero con la obligación de que pasado ese periodo tienen que regresar a su país. Mientras están aquí, digamos que solamente los queremos para trabajar y les vamos a dar los mismos derechos laborales que tiene la población autóctona, pero solamente les vamos a dar esos derechos. Los demás derechos que corresponden, pues de pensiones, de acceso a educación,
enseñanza, otra serie o derecho, por ejemplo, al voto y cosas por el estilo, que serían ya hacerles 100% ciudadanos españoles, eso se los negamos. Les tenemos simplemente de mano de obra bruta. Juanjo, claro, la cuestión está en... Sí, perdona que te interrumpa. Claro, estamos dispuestos a este acto de injusticia. Sí, pero es que lo que estás comentando... pero lo que estás hablando, son ciudadanos Juanjo, de segunda, sí, ¿no? Perdona, pero es que lo que estás tú argumentando, las tres hipótesis se están dando ya en el mundo en diferentes países. Esta última que tú has dicho, por ejemplo, la vemos claramente en los países del Golfo, donde vienen trabajadores inmigrantes de Bangladesh, de Indonesia, de la India, y no es que tengan poquitos derechos, es que casi no tienen ninguno. Llegan a trabajar y se van. Los tres planteamientos que dices tú también, las políticas que incentivan el desarrollo de los países de origen de los inmigrantes también se está dando. Son políticas más bien de derecha, casi de ultraderecha podríamos definir. Y la del fortín proteccionista lo hemos visto con Donald Trump. Es decir, que esas tres hipótesis no es que se estén planteando a futuro, sino que ya se están llevando a la práctica. Y la pregunta que a mí se me ocurre ahora, que yo no sé si Miguel Ángel la podrá contestar, yo supongo que Juanjo tú también tendrás que contestarla, es, igual que antes dije, que yo creo que la situación es tan grave que los que tienen poder deben estar ya actuando. Ahora hago la pregunta contraria. ¿No será que realmente no tenemos las herramientas suficientes para controlar todo esto y nos abocamos a un caos demográfico sin solución? Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Yo lo que veo que aquí hay variables inmensas que están en juego. Yo suelo ver un poco cómo Estados Unidos también ha tratado de controlar la inmigración y es que, sinceramente, yo creo que no se puede. Y no se puede. Y la pregunta es no solo no se puede, sino nos interesa. Mira, pensar que, por ejemplo, en España tenemos una gran población de tercera edad, ¿no? Que va a seguir creciendo, y en España mayoritariamente los ancianos españoles están siendo cuidados por mujeres latinas. O sea, en esto de lo que llaman de trabajar de interna, que es hacer como las veces de cuidadora, enfermera dentro de una casa por un salario reducido, eso no lo están haciendo españoles, eso lo están haciendo mayoritariamente, como digo, mujeres latinas. Entonces, ¿nos interesa? ¿Lo vemos como un problema, pero al mismo tiempo nos beneficiamos de ello? Entonces, a ver, antes has dicho una cosa muy interesante. Decía, sabemos que el plan Kalergi no, como tal, no es real. Yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres. Ahora la pregunta es, ¿el gran reemplazo no es real? Porque yo creo que el gran reemplazo sí se está produciendo. Y la pregunta es, ¿podemos sobrevivir sin ese gran reemplazo? A ver, Juanjo, ¿podemos sobrevivir sin ese gran reemplazo? Sí, la cuestión aquí es también hasta qué punto estamos también haciendo un viaje hacia un mundo, hacia una especie de imaginario que yo creo que nunca existió. Es decir, ¿realmente existió una nación con un solo Estado y una sola raza? Es decir, mira, yo hace poco he estado leyendo justamente un artículo sobre yacimientos arqueológicos y la población en Irlanda en el Neolítico. Y el análisis de ADN demostraba que los antiguos irlandeses tenían una buena carga genética de Próximo Oriente. Entonces, yo creo, y en eso sí que a lo mejor puedo coincidir con Kalergi, que siempre hemos sido mestizos. Entonces, el hecho de realmente hablar de reemplazo, yo creo que es trabajar sobre una ficción como que alguna vez realmente hubo una especie de nación y una sola raza dentro de cada estado. Yo creo que la globalización a diferentes escalas siempre ha existido, y el hecho de hablar de que existe una identidad propia de un país es algo, creo que es como una de esas ficciones también sociales que bueno, nos ayudan porque el ser humano necesita ficciones sociales para desempeñarse en la vida, pero yo creo que siempre nos hemos estado reemplazando, La cuestión es por qué ahora hay esta especie de idea de que existe el reemplazo. Si vemos nuestras élites, si vemos las familias, vemos que si tiráramos de su ADN, nos daríamos cuenta que realmente, yo no sé si existe una especie de el español puro o alguien que pudiera conectar realmente su linaje con Altamira, ¿no? Entonces, me parece que esto es también una especie de gran ficción que de alguna forma ahora está encontrando un hueco dentro de lo que es la arena política.
Y eso también habría que tenerlo en cuenta. Yo pienso realmente eso, que siempre hemos sido mestizos, siempre lo hemos sido. Entonces, bueno, la cuestión es si tenemos miedo al mestizaje. Realmente, ¿qué es lo que supone? ¿No? Un poco lo que decía también Kalergi. ¿Queremos unas naciones de sangre o unas naciones de espíritu? Realmente, no sé, ¿es peor una cosa que la otra? Yo, en ese sentido, la verdad es que siempre me he declarado como muy internacionalista, ¿no? Yo, en ese sentido, siempre me he manejado como dentro de un gran humanismo, y para mí lo prioritario en el ser humano es no la lucha por la identidad, sino la lucha por la prosperidad. Sí, y por eso reivindico lo que comentaba, reivindico que haya en todos los lugares del mundo los mismos derechos, también las mismas obligaciones, pero los mismos derechos. Y no, como decía, esa comparación que hacía antes un poco entre la circulación de personas y la circulación de mercancías, ¿no? Pero bueno, esa es mi expectativa utópica. También soy consciente de que es una utopía. Hombre, porque eso supone hacer un montón de renuncias. Es decir, supone que todos los estados tienen que ceder soberanía, que tienen que renunciar a esto que consideran que es su identidad, que son sus raíces. Y hacia ciertos puntos algunos me dirían que yo soy cómplice de esa globalización, que precisamente lo que quiere es un pensamiento como el mío para tener esa población nómada que se pliegue a las necesidades económicas de las élites. Pero ya digo que yo reivindico esos derechos, esa justicia social en todos los rincones del mundo, ¿no? Para mí ese sería el elemento un poco compensador de no caer en una globalización desbocada al servicio de la economía. Bueno, es el Juanjo Sánchez. Pero Miguel Ángel, estamos escuchando un Juanjo Sánchez Oro muy reivindicativo y muy político, Miguel Ángel. No, y además contéstale, por favor. Discrepa. Discrepo bastante con él, ¿no? Te voy a hacer ahí una corrección fraternal, querido Juanjo. A ver, yo entiendo lo que tú has dicho, tu reivindicación utópica, y ha sido un poco como muy atrás en la historia, ¿no? No hay duda de que muy atrás en la historia múltiples, incluso si vamos a los neandertales y tal, múltiples razas se han mestizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿eso cuándo ocurría? Cuando la densidad de población era un habitante cada 20 kilómetros cuadrados. O sea, realmente ese no es el escenario. De lo que venimos es de un pasado reciente. Por ejemplo, vamos a la España franquista, a nivel étnico, a nivel de cultura, era muchísimo más monolítico que es ahora. El otro día hablábamos de un 10% de población inmigrante en España, y eso sí es parte de un reemplazo, porque nosotros venimos de un pasado bastante reciente donde la sociedad era mucho menos plural que ahora. Entonces la pregunta es, ¿ahora, siglo XX/XXI, ese reemplazo se estaba produciendo? En mi opinión, sí. Otra cosa es lo que cada uno considere hacia dónde debe ir el mundo. Es muy difícil saber hacia dónde vamos, pero yo creo que ese gran reemplazo poco a poco va a ir ocurriendo. La pregunta es si va a tener algún fenómeno, o vamos a decir algunas consecuencias, no sé, no deseables, si esto va a provocar problemas de convivencia en nuestro país, si gracias a esa emigración nos va a ayudar a salir adelante como nación o no, va a generar otros problemas. Pero yo creo que me reitero, y no sé qué pensaréis los demás, pero sí que creo que ese gran reemplazo sí está ocurriendo de facto. Quizás no provocado como por fruto de un gran plan, sí que hay un plegamiento importante y un uso económico de la inmigración, pero sí que creo que es un fenómeno social que yo creo que es constatable. No sé qué pensaréis. Sí, a ver, si ya te digo que tampoco tengo una opinión muy, muy fundada, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para mí, por ejemplo, creo que tienen más en común un habitante de Madrid y de París y de Roma que a lo mejor un payés de Girona o un ganadero de Cantabria, de la Cantabria rural. Es decir, y a lo mejor también un agricultor de la Bretaña francesa. A lo mejor esos tres están más unidos y precisamente se oponen, o su idiosincrasia no tiene nada que ver a lo que decimos, un urbanita de París. Entonces, quizás esto de las identidades, de lo que son la forja de las personalidades que tiene cada una de estas personas, no creo que ahora mismo, dentro la referencia a la nación a la que pertenecen o al estado al que pertenecen, sea realmente predominante frente a otros rasgos.
Es lo que quiero decir. Evidentemente influye. Evidentemente todavía ser español y ser francés es algo distinto. Pero si vamos un poco más al detalle, ya te digo, yo a lo mejor tengo más en común con una persona de un italiano de Nápoles, que siendo yo madrileño, que a lo mejor con un payés de Girona. Y se supone que los dos estamos en el mismo, Sí. ¿sabes? O te vamos más cerca, o con un agricultor de Castilla-La Mancha. Sí, de al Entonces, lado de tu casa. Pero Juanjo, ¿el reemplazo cuál es? Lo que yo me refiero es el reemplazo cuál es. Entonces, porque si están tan diluidas, entre comillas, esas identidades, tenemos que saber qué es lo que estamos reemplazando, porque reemplazar personas no es reemplazar culturas. De hecho, eso es distinto. Eso es discutible, Juanjo. Eso es discutible, ¿no? Lo que acabas de decir. Depende cómo se integren, porque es lo que te digo. Mira, no sé, por ejemplo, ahora resulta que tenemos, es decir, tenemos mucha afinidad con América. Entonces, bueno, pero la población, la mayor parte de la población que hay en América, en la América hispana, es población indígena. Y sin embargo, nosotros reivindicamos nuestros lazos con ellos. La presencia de españoles en América es españoles, quiero decir, conquistadores si quieres, ¿no? Que idos desde la meseta a América era minoritaria, siempre fueron una minoría que era dominante, ciertamente, pero que era minoritaria. Entonces, yo creo que todo esto, por eso digo, depende un poco, cuando hablamos de reemplazo, saber qué estamos reemplazando. Evidentemente hay factores culturales, evidentemente si hay población que se integra y población que no se integra. Y no sé, yo ya digo que no termino de tener muy claro. Lo que tengo muy claro es cómo se está utilizando como baza política, cómo además creo que es una palabra, reemplazo, que como no tiene un significado muy preciso, cada cual prácticamente le puede dar el significado que le dé la gana y puede ahí un poco colocar los miedos que mejor quiera. Y esto va a hacer que ese vacío semántico o esa imprecisión semántica que tiene la palabra reemplazo permita que se pueda utilizar de una manera intuitiva por mucha gente. Entonces, no sé, por eso también a lo mejor sí, viendo la perspectiva de la historia, pues ya digo, siendo un país como hemos sido encrucijada de tantos pueblos, aquí ha habido musulmanes, ha habido germanos como los visigodos, ha habido romanos, antes de eso ha habido población íbera, celta. Y ha habido guerras gracias a todo eso. Y luego americanos, y luego también americanos. No, claro, yo no digo que sea un escenario pacífico, y luego hay que ver también los motivos de esas guerras, si han sido guerras culturales, o han sido guerras económicas, o han sido guerras religiosas, que realmente no eran religiosas, sino que había otros intereses por debajo, ¿no? No sé, no lo termino yo creo que hay gente que está muy interesada en reivindicar que aquí hay unas guerras culturales. Hay otros que evidentemente tratan de mirar a otro lado, y también no hay que... Por eso digo que yo no niego que exista el problema, y lo existe y lo hay, pero yo digo, no termino de ver claramente... ni en toda la dimensión ni cómo abordarlo. Juanjo, Miguel Ángel, yo creo que podríamos estar hablando muchísimo más rato. Déjame hacer algún apunte. Sí, déjame dos minutitos simplemente para empezar a encauzar ya el final del programa, porque al menos quienes nos estén escuchando sepan que ya vamos terminando. Habéis introducido temas muy interesantes como el tema de las guerras, que yo creo que se van a abordar en próximos programas, ¿no? El hecho de si la mayoría de guerras que se han vivido en nuestro planeta son guerras económicas, guerras religiosas, guerras culturales, porque últimamente parece, o al menos esa es mi sensación, de que se quiere tapar el hecho de que el gran el gran conflicto histórico ha sido siempre la religión. Y ahora Juanjo, por ejemplo, ya parecía dejarnos caer que no, que detrás de la religión habían otros temas. Ahí lo vamos a discutir bastante concienzudamente en otro programa. Vamos a ir terminando. A mí me sigue quedando una pregunta en el aire muy importante que creo que no se ha respondido, a pesar de que estamos hablando de los diferentes problemas de la migración, pero aparentemente no hay ningún tipo de conspiración. Aparentemente los grandes poderes, los que mandan, no están controlando los flujos de migración para su beneficio propio. Eso es lo que me parece extraer de todo lo que habláis. Tengo dudas, sobre todo con el tema de los medios de comunicación, como hablábamos en el primer programa, así que esas dudas quedarán y que aquellos que nos estén escuchando pues puedan plantear sus opiniones en los comentarios de iVoox, por ejemplo, y que argumenten lo que consideren, y lo vamos hablando en otros programas. Y ya con eso os dejo pie para esos 2 minutos finales, Miguel Ángel, 2 minutitos tú y 2 minutitos Juanjo, para ir acabando. Vale, pues para terminar yo, simplemente hacer la última contrarréplica, Juanjo, ¿no? Yo creo que el tema del gran reemplazo, estoy de acuerdo que eso no tiene una definición imprecisa y desde luego es una palabra muy potente, y yo creo que eso en parte explica la popularidad que ha tenido esa
vamos a decir, esta conspiración, pero tú piensas que en el fondo esto de que hablamos del gran reemplazo, para mí, al menos, alude mucho a la conflictividad que puede haber latente en una convivencia de culturas. Tú hablabas que tienes más en común un madrileño con un parisino, con uno de Roma. Cierto, pero es que piensa que de una forma masiva los parisinos no se van a venir a vivir a Madrid. No va a venir un 30% de los parisinos a vivir a Madrid y a ver qué pasa. En cambio, sí está pasando eso un poco con lo que hablábamos de la población. Y aquí podíamos hablar de temas de la integración, temas de convivencia. Y eso hemos visto, por ejemplo, en Francia, ¿no? Todo el tema de la quema de iglesias, incluso, bueno, pues no sé, todo el tema del yihadismo, etcétera, etcétera, el tema del burka. O sea, sí que hay muchos frentes de fricción. ¿Cómo se resuelven? Desde luego yo creo que es el gran reto. Pero sí que creo que ese, no sé, por llamarlo reemplazo, sustitución, sí que hay desde luego un cambio en la estructura social que creo que va a ir a más por el tema de los flujos migratorios. Y en cierto modo, como, bueno, pues por terminar, yo creo que de facto, no como plan, pero sí como hecho social, sí ocurre esa sustitución demográfica. Y yo creo que con esto acabamos. Miguel Ángel nos ha dejado claro que sí que tiene claro, valga la redundancia, ese gran reemplazo. Juanjo, 2 minutos, pero 2 minutos de reloj, ¿eh? No, a ver, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, por eso digo que yo no niego el problema. La cuestión es, por eso digo que ¿qué entendemos por el reemplazo? La cuestión es, de alguna forma da la sensación de que esta población, cuando venga aquí en esos porcentajes que está comentando Miguel Ángel, ya es inamovible, ya no va a cambiar su perspectiva. Yo en eso siempre tengo la esperanza cuando miro incluso la historia de España. Aquí en España, durante 40 años, se estuvo impartiendo esto que se denominaba el nacionalcatolicismo y, sin embargo, en cuanto murió Franco, al cabo de 6 años, más o menos, 6-7 años, por mayoría absoluta triunfaron las izquierdas. Entonces, cuando se habla de adoctrinamiento, yo siempre tengo la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que a las personas tampoco se las programa. Es decir, es cierto que hay esos problemas y que habrá gente que venga de una determinada manera. Entonces, la cuestión es el tema del reemplazo. Por eso yo insisto, si a lo mejor la mirada no es que simplemente las personas cuando lleguen aquí ya no las podemos cambiar. Ya no tienen ninguna posibilidad de que queden fascinadas por la vida occidental y de pronto decidan realmente cambiar sus formas de pensar y entonces se adapten. Por eso digo que lo del reemplazo, hay gente que considera que el perfil o la imagen que nosotros tenemos que tener del inmigrante es realmente como personas absolutamente, en un pensamiento ya intocable y que ya no se puede hacer nada con ellas. A mí me gustaría saber todo ese porcentaje de población que ha venido aquí, cuántos de ellos se han integrado y cuánto realmente ha sido imposible que se puedan integrar y que aprecien realmente las bondades, también los problemas que tenemos de nuestra cultura y sobre todo de nuestra modo de gobernarnos. Eso yo creo que es lo interesante, porque por eso digo que lo de reemplazo me preocupa el concepto por la imagen que sugiere del inmigrante como una especie de zombie que ya es que no podemos hacer nada con él, ¿no? No sé, yo por eso creo que habría que mirar también esa opción, ¿no? Lo que no quita que luego pueda haber determinadas bolsas, como ocurre en determinados sitios, bolsas de marginalidad, bolsas conflictivas, por diferentes motivos que evidentemente, que generan problemas que son innegables. Es que es así, y sobre todo las personas que viven al lado de esas bolsas son las que primero lo padecen y parece como que luego desde determinadas instituciones se le dice no, si no pasa nada, porque apelan a las grandes cifras generales donde evidentemente las cosas son de otra manera. Es decir, para la mayoría de la gente el número de inmigrantes que hay en España es un 11%, según las estadísticas, pero claro, si tú vives en un barrio donde la presencia de inmigrantes es un 80%, pues evidentemente te puedes sentir de alguna forma, concernida por esa situación y tu percepción es totalmente distinta, ¿no? Entonces hay que darle... impartir justicia es justamente eso, no es igualdad, sino que es equidad. Es dar a cada uno lo que le corresponde según las circunstancias que tiene, ¿no? Y a veces eso no ocurre. Y como a cada uno hay que darle lo que le corresponde, a ti te hemos dado mucho más de 2 minutos, Juanjo, así que hay que impartir justicia divina en este caso. Muy bien. y dejarlo aquí, insisto. No, que cierre Miguel Ángel, que le corresponde un último turno. Sí. Le voy a dejar 1 minuto
si lo necesita. Miguel Ángel, ¿necesitas un minuto o nos vamos? Necesito un programa entero. No, yo realmente creo que, bueno, yo más o menos sería dar vueltas a lo mismo, porque no vamos a abrir ahora otro melón. Entonces yo creo que más o menos las posturas, bueno, están claras, y yo confío que los oyentes, pues no sé qué conclusiones habrán sacado, pero bueno, yo creo que hemos tocado muchos palos y me parece en general una exposición muy rica, ¿no? Les hemos metido en un lío a todos los que nos están escuchando que ahora mismo no saben ni para dónde tirar, vamos. Pero bueno, yo creo que es interesante, habéis planteado cuestiones que sinceramente creo que muchos programas y muchos medios de comunicación no se atreven a plantear ni siquiera nombrarlo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está sucediendo en la sociedad actual, que se está viviendo y que es importante plantearlo así. Hace un momento Juanjo lo comentaba, ¿no? Con el tema de esos porcentajes generales y que estamos muy acostumbrados a hablar globalmente de lo que sucede, pero no es lo mismo hablar globalmente de lo que sucede con lo que le está pasando a alguien muy concretamente en un barrio concreto con estas situaciones. Para algunos la inmigración no tiene tanta importancia porque lo ve desde un punto de vista muy elevado, vamos a decirlo así, pero sin embargo para otros que lo están padeciendo por diferentes motivos, pues sí que es un problema prioritario. Y obviamente lo es también para la civilización global, para nuestro planeta y para la forma que hemos tenido de vivir en los últimos 200 y pico años, ¿no? Vamos a ver qué nos deparan los próximos años, pero tanto a nivel político como a nivel científico, como a nivel evolutivo, como a nivel demográfico, yo creo que los próximos 15 o 20 años van a ser apasionantes para aquellos que tengamos la suerte o tengan la suerte de vivirlo, y seguramente podríamos hacer un programa dentro de 20 años recordando lo que hemos contado aquí, y a buen seguro nos sorprendería muchísimo la deriva que ha tomado el mundo y que muchas de las cosas que estábamos contando aquí no tienen nada que ver, y aparecerán otras que ni tan siquiera sospechábamos. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Espero que os haya gustado todo lo que habéis escuchado. Juanjo Sánchez Oro, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y me voy a tomar un colacao que creo que me lo he ganado. A vuestra salud. Te lo has merecido, sobre todo, bátelo bien, porque ahora los grumos son complicados, porque tienes la garganta ahí, vamos, las cuerdas vocales que han sufrido hoy. Voy a reemplazar la cena por el colacao. Sí, yo tengo unos ejercicios que me recomendó una foniatra muy interesantes, que si quieres te los paso luego. Que tienes que mirar. Hay uno de Mickey Mouse, hay uno con Mickey Mouse que es infalible. Te iba a decir, mírate el espejo, ponte unas orejas de Mickey Mouse y es hacer unos sonidos interesantes. Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias también por todo lo que nos has aportado. Pues muchas gracias a vosotros y nada, como siempre un placer estar en Falsa Bandera. La semana que viene, el programa que viene, mucho más. Vamos a seguir hablando, vamos a tratar de seguir navegando, aunque parezca que en estos dos programas no hemos navegado tanto por este Mediterráneo, pero sí que lo hemos hecho porque hemos ido abordando diferentes cuestiones que estamos sufriendo, que estamos padeciendo o que estamos disfrutando, depende de cómo se mire. Estaremos ahí hablando de otros muchos temas. Recordad, por supuesto, que este es un podcast del Dragón Invisible, un programa que dirige y presenta Jesús Ortega, que podéis escuchar en Radio Castilla-La Mancha los domingos en la FM a las 10 de la mañana, y si no, pues en ese podcast maravilloso, que por cierto, hemos superado ya nada más y nada menos que los 30.000 suscriptores. Ojalá llegáramos algún día aquí en Falsa Bandera, así que si nos queréis ayudar y nos queréis apoyar, pues os suscribís para estar informados de lo que hacemos. Y la semana que viene mucho más. Por cierto, ya os lo he comentado antes, dejadnos comentarios tanto en el canal de YouTube como en el canal de iVoox, con lo que os ha parecido, con vuestra crítica, no nos importa, de hecho eso nos hará crecer. Comentarios, temas que os gustaría encontrar y sobre todo participad, porque de aquí muy poquito vais a tener muchas sorpresas aquellos que nos seguís y algunos regalos interesantes, así que estad muy pendientes a lo que decimos aquí en Falsa Bandera. Nos vemos, y mejor que vernos, escucharnos la semana que viene aquí en Falsa Bandera. Falsa Bandera, un podcast de El Dragón Invisible.